Bien, esta semana nos toca hablar acerca de lo que son los grupos funcionales, ¿ok? Grupos funcionales. La agenda de hoy es hablar acerca de los grupos funcionales, compuestos oxigenados, principalmente a lo que es el alcohol, el aldehído, la acetona, lo que es un éter, un éster, el ácido carboxílico, que quizás es el más importante de todos, y de ahí vamos a hablar acerca de compuestos nitrogenados, ¿no? Lo que es la amida y la amina principalmente. Ok, el logro de la sesión es que el estudiante logre identificar los grupos funcionales presentes en una molécula de forma clara, ordenada y concisa. Ok, es así que tenemos aquí los grupos funcionales. Ok, los grupos funcionales principalmente se caracterizan por estar formados por la famosa, ok, por la famosa o el famoso compuesto que viene a ser el carbono, ¿no? ¿Ok? El carbono es el componente central, pero sin embargo tiene otros grupos que acompañan, ¿ok? Grupos radicales, ¿ok? Los grupos funcionales pueden estar también relacionados con compuestos oxigenados. Em, los grupos funcionales son los centros recreativos de una molécula, el cual la mayoría son compuestos orgánicos y van a tener ciertas características, ¿no? Y ciertas clasificaciones de acuerdo al grupo funcional que contengan. En este caso, en la lámina vemos uno, 2, 3, 4 grupos funcionales que según cómo sea su estructura, ¿ok? Y según cómo se ubique, van a recibir cierto tipo de nombres. Quizás uno de los más comunes grupos funcionales son los hidrocarburos, ¿ok? Que vienen a ser en cadenas de carbonos, ¿ok? En teoría se conoce como grupos funcionales a lo que son en los alquenos y alquinos, ya que estos elementos contienen enlaces dobles y enlaces triples, ¿no? Pero también tenemos lo que son los alcanos, pero los alcanos solamente tienen un enlace, así que por ahí no lo consideran en los grupos funcionales. Estos hidrocarburos los vamos a desarrollar más adelante, es un tema de exposición en la semana 4, hidrocarburos aromáticos, ¿ok? Ya que estos están compuestos únicamente por carbono e hidrógeno, ¿no? Solamente están compuestos por carbono e hidrógeno. Por aquí, en esta rayita, se supone que hay un hidrógeno, ¿ok? Se supone que hay un hidrógeno. Ahora, de acuerdo a la ubicación, ¿ok? De acuerdo a la ubicación y de acuerdo al tipo de enlace, van a tener ciertas terminaciones al llamarse, ¿no? Tenemos los alcanos que terminan en el sufijo ano, por ejemplo, el etano. Tenemos los alquenos que terminan en eno, el eteno. Tenemos los alquinos, que una de las características que tienen son enlace triple, que es el etino. Ok, aquí vamos a hablar acerca de los principales grupos funcionales heteroátomos, ¿no? Diferentes a lo que vienen a ser a los hidrocarburos, que solamente contenían carbono e hidrógeno. Aquí vamos a ver grupos funcionales que contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo o halógenos. Entre los grupos funcionales a estudiar hoy es el tema del alcohol, el aldehído, la acetona, el éter, el ácido carboxílico y lo que viene a ser el amino. ¿Ok? Nuestra chamba va a ser, chicos, identificar estas estructuras, ¿ok? O estos grupos funcionales. Bien. Ahora, aquí tenemos cómo ubicamos estos grupos funcionales. Ok, tenemos una cadena lateral y una cadena que viene a ser el grupo funcional, ¿no? Esto, ok, este tipo de estructura vienen a ser los grupos funcionales, mientras que la cadena lateral, ok, puede estar conformada por una cadena de carbonos, ok, ciclos, o pueden hacer otros tipos de átomos. Bien. Aquí tenemos acerca de los grupos funcionales. Nos dicen que los grupos funcionales son centros reactivos de la molécula. Es cierto, en este tipo donde se generan estos enlaces dobles van a ocurrir ciertas reacciones químicas. Bien,
de los compuestos orgánicos que se caracterizan y se clasifican atendiendo al grupo funcional que contengan, ¿no? Aquí tenemos al alcohol. Miren, el alcohol tiene un grupo radical, ¿ok? Pero tiene su grupo funcional que es el OH, ¿ok? Su grupo funcional, el OH, también llamado grupo hidroxilo, ¿no? Que está conformado por un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno, los cuales a su vez están unidos a un esqueleto de carbono. Como hemos dicho, este grupo radical puede ser una cadena de carbonos, ¿ok? O un grupo de carbonos, ¿no? Y ahí tenemos lo que es el aldehído. Si ven, es similar al alcohol, pero aquí hay doble enlace, ¿ok? El oxígeno con el hidrógeno están separados, hay una cadena, ¿ok? Hay un carbono presente y un grupo radical aparte, ¿no? ¿Qué nos dice? Un aldehído tiene un grupo alquilo, ¿ok? Y un átomo de hidrógeno enlazado a un grupo carbonilo. El más importante de los aldehídos es el metanal, también llamado formol. Y aquí vemos el tema de la acetona, otro grupo funcional. La acetona tiene dos grupos alquilo, aquí hay dos grupos alquilo, enlazados a un grupo carbonilo. ¿Ok? Aquí está el tema del grupo carbonilo. El más conocido es la acetona, que es un diluyente orgánico, ¿no? Las chicas que usan su acetona para quitarse su esmalte, ¿no? Ahí está. Ok, vamos a ver el grupo funcional de los alcoholes. Aquí tenemos el grupo funcional y hemos dicho que existe una cadena, sí, una cadena de carbonos, ok, que lo identifican con la R. Y aquí viene a ser el grupo funcional, ¿no? Que viene a ser el hidroxilo. Este hidroxilo puede ubicarse en cualquier punto. Puede estar al inicio, puede estar al medio o puede estar también generado o ligado a un ciclo, ¿no? Aquí tenemos, si está al inicio, ¿ok? Tenemos el etanol, ¿ok? El alcohol, el etanol. Tenemos, si está ubicado en el segundo carbono, tenemos 2-propanol. Y si está ubicado con un ciclo, se termina o tiene el término de ciclopropanol. Una de las principales características es su sufijo en que termina, ¿no? Ol, etanol, propanol, ciclopropanol o el mismo alcohol que por ahí consumimos, ¿no? Quizás en algunos eventos. Y ahí vemos con la acetona. La acetona, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué hemos visto que es lo que tiene la acetona? Acá hay dos grupos, dos cadenas, pero hay un elemento central, ¿ok? Que es la unión entre un oxígeno y un carbono de doble enlace, ¿ok? Un carbono y un oxígeno de doble enlace. Esta acetona puede tener ubicación central, ¿ok? Puede estar más pegado hacia el final sin ningún problema y va a tener ciertas características. Una de las principales características es su sufijo que termina en ona, ¿no? Aquí tenemos la acetona, ¿ok? Y el sufijo de 2-propanona también puede estar unido a un ciclo. Profe, ¿dónde está la C? Aquí está la C, ¿no? Aquí está lo que viene a ser una acetona. Una ciclopentanona también puede estar unido a un ciclo. Acá es el R y aquí también está el R y aquí está la acetona. Sí, aquí está la acetona. Ok, tenemos un ciclopentil, metilcetona y también puede estar unida a dos ciclos, ¿no? Aquí está la R y aquí está la R. Y aquí está la cetona. ¿Cómo se llama esto? Ciclohexil, ciclopentil, cetona. Ahora vemos acerca del aldehído. Profe, pero el aldehído no es igual. Mira, aquí está una acetona. No. ¿Por qué? Porque el aldehído está unido a una cadena o a un átomo de hidrógeno. ¿Ok? Por ahí bastante cuidado. Muy aparte que este aldehído va a tener cierta ubicación. ¿Sí? Principalmente va a estar a un extremo de la estructura. ¿Ok? A un extremo. Como tenemos aquí o como también vemos aquí. Siempre el aldehído va a estar a un extremo. Ejemplos de aldehído. Aquí tenemos el metanal, el propanal
y el pentanal. Ok, ¿y dónde está el aldehído? Como les había indicado, está al inicio, está al final o al inicio de la estructura. Un aldehído, un aldehído, un aldehído. Ok, son similares a las cetonas, pero lo podemos identificar por su ubicación. Ok, ahora todos estos compuestos, ok, todos estos compuestos o estos grupos funcionales lo encontramos en ciertas estructuras, ¿no? En ciertos alimentos. Ejemplo, aquí tenemos la planta de menta, el mentol, que dice, la cual se extrae sus esencias y sus principios activos, ¿ok? Estos principios activos van a tener cierto beneficio, ¿ok? En la salud de la persona. Y es utilizado tanto para productos para el consumo humano, alimentos procesados, chicles, caramelos, como cosméticos para el cuidado y la salud. Ok, chicos, si aquí tenemos el mentol, ok, ¿qué grupo funcional es esto? ¿Qué grupo funcional es ese? Es un OH, un H, estamos hablando de un alcohol, ¿no? De un alcohol, ¿ok? Ahí mismo nos identifica el tema de su terminación, ol, ¿no? Un alcohol. Aquí tenemos el tema de la canela. ¿Qué nos dice? La corteza de la canela posee dentro de su constitución aceites esenciales. Estos se encuentran conformados principalmente por aldehídos. ¿Ok? Aquí vemos un aldehído, ¿no? ¿Sí? CO, doble enlace, más un hidrógeno, una cetona. Y aquí, en el jazmín, ¿qué nos dicen? Las flores de jazmín frescas contienen una cantidad alta de aceite etérico, además de acetato, alcohol, indol y jasmón. Ok, ¿y qué encontramos aquí? Encontramos la acetona, ¿no? Aquí vemos, aquí podemos encontrar lo que es la acetona. Un carbono más un doble enlace con un oxígeno. Ok, por aquí vamos a ver más grupos funcionales. Vamos a ver el grupo funcional de un éter, de un éster y quizás el más importante de todos, un ácido carboxílico. ¿Qué nos dice acerca de los éteres? Los éteres están formulados por dos grupos alquilos, ¿ok? Dos grupos alquilos enlazados a un átomo de oxígeno, ¿ok? Enlazados a un átomo de oxígeno. Este puede ser acá C, oxígeno y C, ¿no? ¿Ok? Carbono. Aquí hay más cadenas, ¿ok? Oxígeno y C, ¿no? ¿Ok? Carbono. Aquí hay más cadenas, ¿ok? Ese viene a ser un éter. La fórmula general de los éteres es R-O-R, ¿no? El símbolo R representa otro grupo alquilo igual o diferente número al primero. Aquí tenemos acerca de lo que son los ésteres. Profe, pero esto no es una acetona. Ok, pero vayamos a ver con qué está. Si por ahí vemos la presencia de un oxígeno, ¿qué es lo que viene a formar? Un éster. Los ésteres son sustancias orgánicas que se encuentran en muchos productos naturales, tanto de origen animal como vegetal. En general, los ésteres tienen olores agradables y son los causantes de los aromas de las frutas, flores, esencias, ¿ok? Aceites, son los responsables, los ésteres. Y llegamos a lo más importante, los ácidos carboxílicos. Muchos ácidos carboxílicos, esencialmente los que tienen entre 4 y 20 átomos de carbono, se encuentran formando parte de las grasas vegetales, animales y reciben el nombre de ácidos grasos saturados. Es lo que en su mayoría comemos, ¿no? Ácidos grasos saturados. Aquí vemos el ácido carboxílico. Ok, ¿cuál es la configuración del ácido carboxílico? ¿Cuál es su grupo funcional? Aquí vemos el grupo funcional del ácido carboxílico. Ok, no confundirlo con el alcohol, ¿sí? El alcohol solamente es OH, mientras que un aldehído, ok, un aldehído que está al inicio es como HC doble enlace O, ¿no? Ok, un ácido carboxílico es
un OH más una cetona, podríamos decir de forma unión, ¿no? Es así que aquí tenemos el ácido etanoico. Mientras que aquí podemos ver acerca del éter, como hemos indicado, el éter es un oxígeno que está rodeado o está unido a dos grupos radicales, ¿no? Aquí vemos un oxígeno unido a dos cadenas de carbono. En este caso tenemos el éter dimetílico. Un oxígeno con mayor cadenas de carbonos tenemos el etil, metil, éter. Y un oxígeno unidos a un ciclo. Aquí tenemos el etil ciclopropil éter. Ok, todos estos compuestos, ok, todos estos grupos funcionales también están presentes en ciertos grupos. Ok, aquí tenemos el cannabinol. Chicos, ¿qué grupo es este? El cannabinol. Mira, un oxígeno que tiene acá un R y acá tiene otro R. ¿Qué grupo funcional es? Un éter, ¿cierto? Este viene a ser un éter. Ok, perfecto. Aquí, un metil salicilato. Ok, como vemos, hay un oxígeno unido a un doble enlace de carbono y también la presencia de un oxígeno. Este vendría a ser un éster. Ok, este vendría a ser un éster. Y finalmente tenemos al famoso ibuprofeno. Ok, es que es un antiinflamatorio. ¿Qué encontramos aquí? Ok, no es ni un éter, no es un alcohol, no es una acetona. Esto es un ácido carboxílico. ¿Ok? Es un ácido carboxílico. Aquí vemos grupos funcionales ya respecto a lo que son los compuestos nitrogenados, las famosas aminas y las amidas. Principalmente las aminas son derivados de lo que viene a ser el amoníaco. ¿Ok? Son derivados del amoníaco. Es así que aquí tenemos el NH3, ¿ok? El NH3. Pero si por ahí eliminamos a un hidrógeno y lo cambiamos por un carbono, hidrógeno 3, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar a una amina, ¿no? Nos va a dar una amina. Ahora hay diferentes puntos. Cuando al amoníaco le sustituyen los hidrógenos, van a tener diferentes nombres, ¿no? Si les sustituyen solamente un hidrógeno, va a ser metilamina. Ok, si le sustituyen dos hidrógenos, va a ser dimetilamina. Y si le sustituyen los tres hidrógenos, va a ser trimetilamina. Ok, aquí están los compuestos nitrogenados. Aquí vemos que el amoníaco fue sustituido con un, ok, con un carbono, ok, con un carbono, fue sustituido con un carbono. Y aquí vemos que la presencia de un NH2. ¿Y qué es un NH2? Es un metilamina, ok. Y aquí vemos la presencia ya de otro compuesto. No solamente nitrógeno, sino también hay presencia de oxígeno. Y a eso le llamamos las famosas amidas, ok. Pero vayámonos quedando solamente con las aminas, ya que las amidas es un poquito más complicado el tema de su obtención. Es así que, chicos, la tarea de estos grupos funcionales es poder identificar, ¿sí? En esta estructura, ¿ok? En esta estructura, ¿qué grupos funcionales observamos? A ver, aquí observamos un grupo funcional, ¿ok? ¿Qué grupo funcional viene a ser eso? Carbono, oxígeno, ¿ok? Es una amida, ¿ok? También observamos otro grupo funcional. ¿Cómo se llama el grupo funcional que se da entre un carbono y un oxígeno en enlace doble? Es una cetona, ¿ok? ¿Cómo se llama el grupo funcional que se da entre dos Rs?
Ok, aquí está, entre dos R's. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Un éter. ¿Ok? ¿Cómo se llama el grupo funcional? Ok, aquí está. Un éster. Ok, que es una acetona más un oxígeno. Un éster. Sí, aquí está el grupo funcional. Un éster. Y finalmente vemos. Ahora, esta es nuestra chamba, chicos, en nuestra segunda clase. El trabajo de grupo requiere averiguar los principales, ¿ok? O los principios activos presentes en los siguientes vegetales. La menta, el clavo de olor. Acá dice la marihuana, pero obviamente la marihuana. El San Pedro y lo que viene a ser la canela, ¿ok? ¿Qué principios activos contiene? ¿Ok? ¿Qué principios activos contiene? Aquí está el método de calificación, ¿sí? Deben buscar todos los principios activos que contengan y entregar, ¿ok? A ver, este es uno. Un momento, chicos. Ok. Esa es la primera actividad. Ok. Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad, vamos a ir a la guía práctica número 3, ¿ok? A ver, les enseño que por ahí, como se ha subido en formato PDF, no tiene tanta resolución. A ver. Ok, chicos. De ahí, de ahí, como les he indicado, sus prácticas que hemos hecho hasta ahora lo han subido en la semana número 1 o lo deben subir en la semana número 1, ¿no? Tabla periódica y actividad clase número 2, configuración electrónica. Ok, y en la actividad número 2 o en la semana número 2 vamos a la guía práctica número 3 y en la guía práctica número 3 hay otras actividades. Aquí tenemos la primera actividad, ok, que ya lo hemos desarrollado acerca de lo que es la estructura molecular del medicamento Taxol, ok, ya lo hemos desarrollado en clase. Iremos de manera directa con, con la actividad número 3, chicos. Solamente van a desarrollar la actividad número 3 porque la actividad número 2 es para hacerlo de forma presencial. Ok, vamos a desarrollar la actividad número 3 solamente. ¿Sí? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? No. Ya listo, solamente se desarrolla la actividad número 3, que es ingresar al link, ok, el cual es un video, ok, el cual es un video y el cual se debe dar o se debe reconocer los siguientes grupos funcionales que se han identificado. ¿Cuáles son los grupos funcionales que se han identificado en las siguientes estructuras? Y colocar los errores más comunes en la identificación de los grupos funcionales. El video dura 11 minutos aproximadamente, ¿ok? Y es una actividad grupal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, en cuanto a lo que es la guía práctica, solamente la actividad número 3. Y respecto a lo que tenemos, la actividad de la clase es buscar los principios activos de los siguientes alimentos, ¿no? ¿Listo? Principios activos de los siguientes alimentos. ¿Para cuándo es? En teoría lo tenemos que terminar en clase, ok, pero vamos a dejar chance hasta la próxima semana, ¿sí? ¿Está bien? Ok, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco alimentos, ok, o cinco vegetales, ok. Sí, uno, y el otro es la actividad número 3, ¿no? Ok, esos son todos los trabajos que debemos desarrollar esta semana.
Sí, chicos, perfecto, dudas, consultas. Todo claro. A ver, la menta, ¿qué principio activo tiene? Hasta el día martes 5 de la tarde, pues. Sí. A ver, miren, los principios activos de la canela. Ok, el principio de la canela es el cinamaldehído, ok, es el cinamaldehído. Ahora, ¿qué es lo que hace ese cinamaldehído? Ok, ¿a qué grupo funcional corresponde? ¿Me dejo entender? De la canela. Igual, cuando busquen cuáles son el principio activo de la marihuana, activo de la marihuana. Ok, listo. Ok, ya, tienen que detallar de todos esos compuestos, ¿ok? De todos esos principios activos, a qué grupo funcional corresponden y qué efectos tienen respecto a lo que viene a ser la salud, ¿sí? Sí, chicos, ¿qué principios activos tiene la menta? ¿Qué principios tiene el clavo de olor, la marihuana, el San Pedro y la canela, ¿no? Por ahí dicen que la marihuana con el San Pedro tenían casi los mismos principios activos, ¿no? Es por eso que en el interior del país, o por lo menos marihuana, pero acá le han puesto marihuana, ¿no? Ok. La marihuana con el San Pedro tienen un principio, principios activos que resultan como alucinógenos, ¿no? Como alucinógenos. Es así que antiguamente, cuando se habla acerca de, ya, sí, se habla, los incas consumían bastante San Pedro, ¿no? Y si van quizás al interior del país, ¿ok? En algunos rituales aún se sigue consumiendo San Pedro, ¿ok? Obviamente ustedes no van a usar su San Pedro acá, no tienen que prepararlo, no sé cómo, pero para que resulte, ¿ok? Ahora, sí, chicos, ok, ya tenemos actividad número uno y lo que es. Ok, listo. Bien, ya. Tienes que hablar acerca de ese principio activo y a dónde corresponde. Nada más. Esa es la actividad de esta semana. ¿Ok? Tienen plazo para subirlo hasta el próximo martes. ¿Ok? Ambos en un Word. ¿Ok? Esta actividad y la actividad número 3 en un solo documento. ¿Bien? ¿Todos chicos entendió? ¿Dudas, consultas, ¿Este chicos? trabajo es individual o es grupal? Grupal. Ah, ya. Ay, disculpa, sin leo. Disculpe. Es grupal. ¿Ok? ¿Sí? Chicos, ¿todos de acuerdo? Para poder terminar, ya que no hemos tenido break. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor, ya Sí. para terminar. Hay exámenes.